Buena gente, ¿qué tal? Hoy nos acompaña Isaías. ¿Cómo está, Isaías? ¿Qué ha ido? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar sobre el cubo de Rubik, este cubo que tenemos acá que es de 4 colores y también pues hay competencias a nivel nacional e internacional. En Honduras no sé si se hacen, pero... Fíjate que sí se hacen, pero no son tan seguidas. Mira, esos cubos empezó como un coso de un proyecto de universidad, de hecho. El inventor de él es un arquitecto de Hungría. Sí, y lo hizo para una clase de él, para mostrar cómo se mueven algunas cosas en lo que trae en el núcleo este cubo. Y al final se volvió... Creo que sigue siendo el juguete más vendido a lo largo de la historia. Pero yo me he fijado en algunos videos que son los chinos o los japoneses los expertos. Bueno, yo no sé por qué razón en todos los juegos siempre son los chinos o los japoneses. Sí, ahí aplica el meme de no importa lo que sea bueno en algo, siempre hay un niño chino que siempre te supera. Siempre hay un chino que te va a fregar, ¿no? Sí, cabal. Pero cuando estamos viendo estos cubos, nos estamos dando cuenta que es un juego para desestresar también. Sí, fíjate que es un juego, más que todo, es un rompecabezas, un puzzle para desarrollar lo que es la habilidad motora creo que desarrolla tu habilidad, tu inteligencia espacial. Ajá. Te ubica dónde están tus manos y cómo se mueven. Pero en las competencias se utilizan los cronómetros y porque hay cronómetros lentos y cronómetros rápidos. Y yo me he fijado que son cronómetros de milésimas de segundo. Sí, no, ahí creo que sí cuentan las 2 milésimas después del segundo. Y si lo armas, si lo armas en menor tiempo, eso es el ganador. Y en base a eso es que van... En competencias se hacen, creo que son como unos sets de diferentes resoluciones. Y ahí sacan tu promedio y tenés un récord de promedio y un récord de una sola resolución. ¿El material o la calidad con la que está hecho el cubo influye al momento de armarlo o no? Sí, bueno, fíjate que a lo largo de la historia estos han ido mejorando exagerado. Creo que en la primer competencia de cubo de Rubik, allá por el 80 y tantos quizás, eran cubos, bueno, como los que se venden en la feria prácticamente, que son súper duros, que hay que girarlos así como... Sí, yo tenía uno que se trababa las piezas, sí. Incluso se le caían algunas, entonces se quebraban no Pero a nivel de competencia tiene que ser uno súper liviano. No, ahorita esos tienen un mecanismo adentro que tienen resortes, tienen para ajustarlo, tienen todo eso. De hecho, al principio para que fuera un poquito mejor la movilidad, le echaban como manteca de cerdo, cosas así. Y ahorita ya hay lubricantes especiales para los cubos de Rubik. ¿Y qué otro accesorio? ¿Guantes, no? ¿O sí? No, fíjate que lo que se suele usar son el lubricante y los timers, que son los cronómetros, que son así de mesa, traen el tiempo aquí para poner sus manos. Y para poder presionarlo cuando termine el tiempo. Pero, las personas que participan en esta competencia se han aburrido porque he visto que han ido como cambiando el juego, por decirlo así, o las reglas del juego, porque he visto que ahora ya no es un cubo, sino que también son como de octágono. No, sí, ahorita fíjate que son un montón los cubos que hay ahora. Ahorita en el mundo del cubo de Rubik se le llama cubo a cualquier pieza movible que sea un rompecabezas, aunque no tengan forma cúbica. Uh-huh. Están esos que decís vos que son de 8 lados, de 6 lados. Esos son de... Sí, creo que son de 8 lados. Hay triangulares también, unos pyramids. Hay, de hecho, con diferentes capas. De reglamentarios, creo que existen... Este es un 3x3, ¿va? Ajá. También hay un 2x2, que son de 2 niveles. Y así van increciendo hasta 7x7. O sea que cada 3x3, porque cada lado tiene 3 cubitos de alto por 3 cubitos de exactamente. ancho. 3x3, 3 cubos de ancho. Y 2x2 es que tienen 2 cubitos de alto por 2 de ancho en cada lado. Uh-huh. Y el octágono, me imagino que cuando participas o estás armándolo con un cubo de 6 lados, bueno, que ya no sería cubo, sino que sería un hexágono o un octágono. Un octágono sería. Pero entonces el tiempo te lo aumentan para que logres armarlo o es el mismo. No, el tiempo se mide en base en cuánto tiempo tardas desde
de que hacer la revisión del cubo hasta que lo terminas de armar. No te dan un tiempo específico. Puedes estar ahí 1 hora armándolo y el tiempo sigue corriendo. Pero me imagino que cuando es de 8 lados tendría que modificarse el tiempo también, porque si modificas la cantidad de cubos o la cantidad de lados, se te va a incrementar. Sí, fíjate que en estos cubos creo que son casi la misma dinámica. Tanto esos que se llaman Megaminx, que tienen 8 lados, como estos cubos. Tienen prácticamente el mismo principio para armarlo, estos que los otros. Y la pregunta de todo, la pregunta que todo mundo se hace es ¿cómo logras armarlo o qué código utilizar? Porque yo creo que hay algún código, ¿ah? Sí, ¿o no? Sí, o sea, no te estoy pidiendo que me lo reveles, sino que ¿cómo lograste encontrarlo? No, fíjate que es divertido porque mucha gente que me ve armando el cubo de Rubik en la calle o lo que sea, me hacen comentarios así como que, pucha, usted se ve inteligente o algo así, va. Y nada no, que ver. No tienen, o sea... No es que no seas inteligente. Sí, no me refiero a eso, sino que no va de la mano el ser inteligente con poder armar un cubo de Rubik. Cualquier persona puede armar un cubo de Rubik. Aprender a armar es bastante sencillo, de hecho. Y la dedicación, tenés que pasar con el cubo todos los días. No tanto así. Si querés armarlo a velocidad, sí. Si querés dedicarte a hacer speed cubing, sí tenés Pero desde el momento que me decís que pasabas en la calle o en cualquier lado, me vas a entender de que pasabas con el cubo. Yo sí he pasado bastante tiempo con el cubo de Rubik. De hecho, muchas personas que me conocen me distinguen por el cubo de Rubik porque... Ahí viene el del cubo. Ahí viene aquel. Sí, pero para aprender a armarlo como tal, no necesariamente tenés que ser inteligente porque... Yo te lo voy a desarmar y vos tenés que armarlo. Pero los colores también influyen o son variables porque no, fíjate que no. No, yo he visto que solo son los amarillos, rojos y azules, pero sí, el cubo, verde, el blanco. El cubo lleva 6 colores, 6 caras, 6 colores. Reglamentariamente, o sea, así como para competir, siempre son los mismos 6 colores. Siempre está el amarillo debajo del blanco, el rojo al lado del naranja y el verde al lado del azul. Pero existen cubos de toda la gama de colores y eso no afecta mucho en cómo armarlo. Yo soy experto en desarmarlo, pero en armarlo no. Fíjate que una vez hice trampa con otro compañero, me dice, llévatelo y mañana me lo trae armado. Y lo tuve que desarmar y ni aún así podía pegarle las piezas. Sí, pero hemos visto que esto está hasta en llaveros o o sea, no solamente así como cubos, sino que lo puedes encontrar como accesorios también para carro, para casa. De hecho, es que la gama de los cubos de Rubik es bastante grande. Ya no solo existen cubos así como competitivos, sino que han hecho cubos de modificaciones. Puedes encontrarte un muñeco de Goku, que es un cubo a la vez, lo puedes desarmar. Cubos súper grandes. Hay cubos así como esos, que son de un solo color todos, pero en lugar de armarlo mediante los colores, son por formas. Entonces se deforma todo a la hora de armar. ¿Y alguna vez te ha tocado que cranear, por decirlo así, o pensar más de lo normal para poder armar uno? ¿Qué has dicho? Hoy sí ando, este día ando mal porque no puedo armarlo. ¿Te ha tocado? Sí. Mira, por ejemplo, para armar esos cubos se utilizan unos algoritmos que los puedes buscar en internet. Están en cualquier lado. Buscas en YouTube cómo armar el cubo de Rubik y te van a aparecer videos tutoriales. ¿Algún chino te va a aparecer ahí dándote consejos? Sí, no, lo más seguro que ahí te tiene que aparecer ahí algunos canales de YouTube. Pero después, cuando ya aprendes, por ejemplo, a armar el cubo 3x3, que es el clásico, ya puedes usar esos mismos algoritmos para armar otros cubos. Ahí donde vas avanzando y te vas aburriendo y vas diciendo, hoy quiero el de 8 lados, voy entrando más y así. Bueno, pero fíjate que yo, por ejemplo, para armar ese cubo, para aprender a armarlo, me tardé como 2 noches. Para aprender a armarlo. Sí, para memorizarme. Y después para agarrar práctica. Ya para agarrar práctica, las primeras veces que uno lo arma se está unos 5 minutos, hasta más quizás. Ya estás con la práctica y ya vas bajando tu tiempo. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que yo ya te lo di desarmado totalmente. Bueno, yo ni desarmarlo creo que pude, pero la idea es que te voy a poner un cronómetro en la pantalla y vos tenés que armarlo y dependiendo cuánto te vas a tardar, vamos a ver. Va. ¿Cuánto crees vos que...? Pues mira... Yo no sé cuánto es tu promedio, pero unos 8 segundos. Nah, exagerado. Muy poco, sí. Muy poco. Bueno, para mí sí. O sea, yo no me dedico profesionalmente a esto, pero en competencias sí hay gente que se está menos de 8 segundos, menos de 5, menos de
Sí. Bueno, estuve viendo que el récord ahorita es como de 4 segundos. El récord creo que está en 3 segundos, ¿Qué? 40 y milésimas. O sea que ya no es el de 4, hoy ya lo superó. No, ahorita. Sí, porque yo el que había visto era de 4 segundos y, o sea, tras de que presionaba el cronómetro, lo armaba o lo volvía a tocar. Sí, son exagerados. Ya tenían el código en la mente, ¿cómo lo iban a hacer? Sí, no, es bastante complejo a la hora de llegar a ese nivel de... ¿La posición de los dedos, cómo le pone? O sea... Sí, mira, por ejemplo, para aprender a armar un cubo de Rubik, normalmente cuando uno agarra un cubo de Rubik y no ha tenido práctica, lo que hace es girar las caras así, girando las muñecas. Y eso tarda mucho más tiempo que utilizando todos los dedos. Pueden mover así las... Ajá. Ah, entonces con la yema de los dedos, solo la misma posición, mantener las manos, pero siempre con los dedos, ¿va? Sí, utilizas... Porque ahí perdés tiempo, creo yo, cuando empezás a ver el lado, empezás a mover, conforme la práctica. Pues si querés, yo te pongo el cronómetro y lo armás y miramos cuánto tiempo. Dale. Vaya, pues a las 3. 1, 2, 3. El micrófono me molesta un poco, pero no le vamos a echar la culpa. No, estaba bien. Ya casi. Oíme como le diste enseñado. No, me voy a poner el cronómetro. Voy a intentar armarlo yo también, bo. Espérate, lo voy a desarmármelo. Voy a intentar armarlo y vamos a poner el cronómetro a ver cuánto me tardo yo. Ok. Oíme, yo ni a desarmarlo podía. Vos, pero hay otros cubos que traen más cubos, ¿va? Traen más piezas. Ajá. Vamos a hablar de eso si querés. Fíjate que aparte del mito que existe de que para armar un cubo de Rubik hay que ser inteligente para poder armar, hay otros que, por ejemplo, te dicen, te lo voy a desarmar yo. Y te lo esconden, te dicen, no, pero no mires porque así te vas más fácil. Y eso no tiene nada que ver. Porque piensan que te vas a grabar los movimientos que hizo. Porque piensan que me voy a grabar los movimientos. Pero, por ejemplo, desde el momento que haces esto y haces esto, yo ya me perdí. Porque, ¿cómo? O sea, me lo das al revés. ¿Cómo voy a saber qué movimiento hiciste? Entonces, no tiene nada que ver. Sí. Pero para tapar esas dudas por si existían. Sí. O otra clásica que dicen, espérame, y se están ahí desarmándolo como 5 o 10 minutos. Y te lo va a dejar súper difícil, dice. Y no importa de cuánto tiempo esté uno resolviéndolo, siempre va a tardar lo mismo. Dale, pues probemos otra vez. Vuelvo a armar otra vez. Te voy a volver a poner a ver si es cierto que tal y rompas el récord que acabas de hacer. Espérate, pues a las 3, yo te digo. Va. Vamos a ver. 1, pero si querés levanta el cubo aquí a esta posición. Va. Pues. O que a modo que no te cueste, ¿va? Va, dale. Dale, pues. 1, 2, 3. Y si alguien te está hablando, también te distraes. Mejor lo conveniente es que mejor ni me escuchemos. Yo te voy a tratar de distraer. A decir, hey, mira, se te cayó allá. Ahí está. Uy. Ahí te robé un segundito. Hoy te tardas un poquito. Un poquito más. No, menos. Hoy como 18 segundos. Por ahí. Sí, oye, sí. Pero cuando ya vas terminando de armarlo, ya sabes que un movimiento y ¡pa! Sí. Las primeras capas son fáciles porque la armas de hecho, la armas con pura lógica se puede armar. Ya después es que se utilizan los algoritmos para armar lo que te falta sin desarmar lo que ya tenés hecho. Y es lo que cuesta aprender. Eso es lo que te cuesta más. Sí, es lo que cuesta a la hora de aprender a armar el cubo de Rubik. Ajá. Y de los otros cubos, de los otros cubos que traen más o sea, por cada lado hay más cubitos, ¿dejos? ¿Vos tenés dejos o no? Sí, de hecho tengo una pequeña colección ahí. Te traje, aparte de ese, te traje un... mira que es un poquito más, ese, un poquito más grande. No, bro, ¿y cuánto trae, Ese es un cubo de 7x7. 7x7 cada lado. 7x7, sí. Ese es el cubo más grande a nivel competitivo. Pero así de que a la venta creo que existe un 23x23. Hay de más, entonces. Hay mucho más grandes que eso, ya te estás un día para armarlo. Pero debería ser prohibido que lo vendieran, ¿va? Este no es antidesestresante, este sería antidesestresante más bien, ¿va? Sí, porque no te desestresa, sino que te estresa más bien. No, pero es que una vez aprendes a armarlo Mira, yo si lo llegara a armar así, uno así como yo es capaz, lo mando a sellar, que no se vuelva a mover, con pegamento ahí en todos los lados. Ajá, para que quede ahí, no volverlo a tocar, es que solo con que le hagas así ya te sentías como que pucha, ya lo arruiné. Es que
El cubo de Rubik. Y este también lo puedes armar con tiempo. Sí. Te lo desarmo para que lo armes. Va, si querés, solo que ese sí me estoy una media hora. Unos 5 minutos. Unos 2 días. 2 días de aquí. Hay que terminar si la batería de las cámaras. Si querés empezar ahorita y nos vemos la otra semana. ¿Y el otro es el de 8 lados? ¿Lo tenés también o no? Sí. Yo tengo de 2x2 hasta 7x7. Tengo un Pyramix, tengo... el de pirámide también, sí, también. Oíme, pero esto... terminar loco cuando lo armé, va. Pero te voy a intentar armar ese yo. Va. A ver quién se tarda menos. Si vos vas a armar un color pues. acá o... Vos vas a llevar el tiempo, va. Dale, ¿me decís a la cuenta de qué? Dale, güey. A la cuenta de... 1, 2, 3, dale, a ver. Vamos a ver si es cierto. Cualquier color armado yo voy armando este aquí, güey. Sí, no, fíjate que al principio, cuando uno va empezando, es... eso de aprenderse algoritmos un poco tedioso. 2000 años más tarde. Pues, pero mira, aquí está ya. Ahí está. Nah. Tardé como media hora, pero... Oíme, pero qué exagerado. O sea, si no te sabes ese algoritmo o no te sabes esa técnica, me imagino que hay varias técnicas para poderlo armar. Hay varios métodos le dicen para armar el cubo de Rubik. Al principio, como no estaba tan desarrollado el mundo de los cubos de Rubik, creo que la persona que tardó menos en armarlos estuvo como días. Y eso que era gente matemática, que sabía del rollo y todo eso. Pero la persona que se inventó esto estaba totalmente aburrido porque para inventarse los colores de esta forma, porque vaya, si yo giro la de en medio, digamos, me imagino que en la de en medio ha de haber alguna clave o no. Sí, fíjate que si tuviéramos la oportunidad de desarmar ese cubo, te fijarías que es una cruz, el núcleo es como una cruz, pero con 6 lados, va. Por ya lo desarmaste, pues. Sí, no, yo de hecho sí los paso desarmando ahí cada cierto tiempo para limpiarlo. Y sí, casi todos tienen el mismo centro. Tienen un centro con unos tornillos para ajustarlo. Pero este se siente bien dócil, ¿va? O sea, bien ágil, pues. Sí, y eso que ya tiene sus añitos. Hay cubos que son exagerados. Traen lastimanes. Yo vi un amigo llegó con uno que era súper grande. Y vos tenías que tirarlo al suelo para desbloquear el lado o algo así. No. O sea, ese ya era otro cubo. Yo creo que se equivocó de cubo ese. ¿Y ese lo estás armando ahorita? Sí, mira. El procedimiento de armar cubos más grandes se utiliza una técnica que es de simplificarlo. Por ejemplo, en este caso, si te fijas, yo ya tengo armado el centro de un solo color. Que miren ahí. El centro rosado. Aquí lo que estoy haciendo es imitar con estas piezas un centro de este color, de este cubo. ¿Pero no te enfocas en un solo color entonces o sí? Al principio sí, tenés que ir color por color, luego con su Pero cuando estás armando un color, estás desarmando otro. Ahí entran en juego los algoritmos para que lo puedas armar sin desarmar lo que ya tenés. ¿Y son 4 colores? 6 son. 6 colores. 6 colores, 6 caras, 6 colores. En este cubo sí son 6, ¿va? No, en todos. En todos. En este también. Es cierto, nomás. Mucha gente, creo que porque han escuchado rumores del cubo de Rubik, que no son rumores. Por ejemplo, que el cubo de Rubik S, 3x3, tiene tantas combinaciones posibles que es un número inimaginable. Por ejemplo, ¿cuántas posiciones crees que pueda tener este cubo? Teniendo en cuenta que esta sería una posición, esta sería otra. Si te diera un dato, número, ¿sí? Unas 10 posiciones. 10 posiciones. 10 posibilidades sería. Posibilidades, sí. ¿Hay más? Sí, muchas más. Sí, porque cuando moves para la izquierda, puedes mover para abajo. O sea, hay 4 lados, 3 lados, ¿va? Por ejemplo, esta sería otra combinación, esta otra. ¿Cuántas crees que podrían haber? Te estoy diciendo que son más de 1 millón. No, bromea. Sí. O sea que hay 1 millón de formas de poderlo armar. De posiciones posibles de un cubo de Rubik desarmado. Ya. No, bromea. Sí. Un cubo de Rubik
3x3 tiene alrededor de 43 trillones de posiciones. Sí, porque si te pones a analizar, cada cubito tiene 3 lados, ¿va? O, bueno, los de en medio tiene 2. Sí, los de la esquina tienen 3. Tienen 3. Entonces también por ahí, porque si yo te desarmo las piezas y de ahí te las pego, ¿crees que se puede armar siempre? Dependiendo, tiene que tener una cierta lógica que tiene que llevar el cubo. Por ejemplo, si... No, porque vaya, por ejemplo, cuando fabrican estos cubos, hacen el cubo y después le ponen los colores a cada lado. Sí. Entonces esa sería la lógica. No los ponen pintados de una forma para... Por ejemplo, en los que traen las pegatinas, esos, hay mucha gente que hace la trampa ahí, que le quita las pegatinas. Pero, por ejemplo, si te fijas, el centro blanco siempre está con el centro amarillo, así, enfrentados. Y si vos le pones una pegatina, por ejemplo, aquí en la esquina que lleve... Para guiarte, si llega blanco y amarillo, no se podría armar al final. Quiere decir que los cubos que están en las orillas nunca cambian de posición, siempre se mantienen en la misma. Los centros nunca cambian de posición. Los centros. Sí, lo que se mueve es lo que está alrededor. Si hiciéramos un torneo de cubo de Rubik que alguien te retara, ¿estarías dispuesto a participar? Fíjate que hablando de eso... ¿No has encontrado contrincante? Ese es el único detalle, que no hay contrincante. Fíjate que sí he tenido la intención. Yo creo que aquí en la zona de Occidente son contados las personas que le gustan los cubos de Rubik. Y fíjate que también hay una cierta parte del mundo de cubo de Rubik que se dedica a hacer esculturas con cubos de Rubik. Tienen una pared. Lo he visto. Algunos futbolistas también. Sí, hacen de todo, futbolistas, cantantes. Es cierto, que hacen los rostros de las personas, sí. Que los van poniendo así en una caja. Son bien locos. Vos a eso sí no podrías. No, sí se podría, solo que se necesita tener un montón de cubos de Rubik. Sí me gustaría, pero... Pero también es como pintar con los colores del cubo. Es como hacer esa técnica de puntillismo, porque son... utilizando cada... ¿Y en qué momentos te pones a armar este cubo? Cuando te sentís con pereza, cuando te acabas de levantar, cuando vas antes de dormir, o cuando vas al baño, cuando vas al baño, sobre todo. Bañando. Pues sí, porque si vos te pones a hacer armar el cubo, tenés que ser consciente de que no lo puedes hacer antes de irte a trabajar o antes de comer, porque también eso te va a atrasar o te va a estresar más, porque tenés que armarlo antes o te pongas una meta, lo voy a armar antes. Pero como te lo decía antes de entrar al aire, yo a veces me desestreso, bueno, casi siempre me desestreso con los cubos de Rubik. El estar aquí armándolo ¿Te desestresa? Me desestresa. Llegaste a ese nivel donde armarlo para vos es satisfactorio, pero no te porque ya sabes el algoritmo. Ya sé el algoritmo, sí, exactamente. Pero fíjate que si vos te lo propones, yo creo que vos podés armar el cubo Rubik con relativa facilidad. Es ese que tenemos ahí. Bueno, ya lo armé. Es cierto. Pero yo le he enseñado, por ejemplo, a primos míos que son mayores que yo, o a niños de 10, 11 años y han aprendido. No es muy complicado armarlo. Guan.